Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, mi Laura. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te fue? Súper bien, como siempre, como cada lunes. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Cafecito con amor. que estamos en nuestro capítulo 5 de esta segunda temporada. Bienvenidos todos ustedes. Recuerden, amigos, que nos regalen sus likes, que nos manden sus comentarios, que activen la campanita, que nos sigan a través de nuestras redes sociales por Instagram como Psicólogos Grupo Guía México, en TikTok como Mente en Armonía o Psicólogos Grupo Guía, en Facebook y en YouTube nos encuentran como Psicólogos Grupo Guía. Y en YouTube como Cafecito con Amor. También. Así es que pues hoy tenemos una historia que es la continuación de la semana pasada. Por si no nos vieron la semana pasada, los invitamos a ver este capítulo que se puso en dos partes porque es una chica que le manda una carta, bueno, no se las manda, escribe una carta a sus papás para expresarles lo que siente. Claro, la semana pasada hablamos de la carta que le escribió a la mamá y esta semana al papá. Entonces, ¿qué te parece, Milores, si le damos la bienvenida a nuestro cafecito que nos lea esa carta? La carta al papá. Vamos a mandar cafecito. ¿Nos pudieran mandar el café de esta semana? Hola chicas, saludos. Para los que no recuerdan el cafecito de la semana pasada, este empezaba así. Hola cafecitos, les envío 2 cartas que escribí cuando era adolescente, justo en un momento muy importante de mi vida. Estaba en terapia y necesitaba encontrar un espacio para expresar todo lo que sentía, incluso aquello que no sabía cómo decir en voz alta. En aquel entonces le escribí una carta a mi mamá y otra a mi papá. No las envié ni las entregué. Era la forma para mí de vaciar el corazón, de ponerle palabra a mis emociones y a mis heridas. Han pasado varios años desde que las escribí. Y hoy, como una adulta joven, quiero compartirlas con ustedes. Lo hago no para reprochar, sino con la esperanza de que estas palabras sirvan de puente, para que madres y padres puedan asomarse a lo que a veces sus hijos no logran decir. Bueno, ya que tenemos esta introducción, vamos con la carta que le escribió a su papá. Esta dice así. Hola papá, eres muy listo, y eso siempre me ha impresionado. Me encanta cómo te gusta diseñar, hacer tus planos, cómo te esfuerzas por seguir avanzando. Me gusta que tengamos nuestros momentos juntos, cantar, desayunar, que me ayudes a lavar mi uniforme. Pero también me gustaría poder hablar contigo de otras cosas, cosas que me detienen y me causan conflicto. Me cuesta hablarte de mis amistades, del noviazgo o de si me gusta alguien. Cuando dices que los amigos no existen o que casarte es un error, me duele, porque tú tienes una pareja y una familia. Entonces cuando dices que somos lo mejor que te ha pasado, a veces me cuesta creerlo. Hay cosas que parecen pequeñas, pero para mí son importantes. Por ejemplo, el hábito de recoger la mesa es algo que podríamos hacer juntos y evitar discusiones innecesarias. También quiero decirte que me incomoda mucho cuando insistes en darme afecto físico, como besos o abrazos, y más cuando lo tomas a juego te ríes. Me hace sentir incómoda, me hace sentir incómoda decir que no, y siento que no me escuchas, aunque ya te lo había dicho. Me desagrada profundamente cuando haces comentarios de tipo sexual hacia mi mamá frente a mí o mis hermanos. Es incómodo, me hace sentir incapaz de decirte algo, y no es un ejemplo que yo quiera para mis hermanos. También hemos hablado de cómo les das de comer en la boca. Sé que a veces no quieren comer de otra forma, pero cuando trato de hablarlo contigo, al principio lo tomas bien y luego te molestas. Eso me hace sentir menos. Cuando pasa algo con mis hermanos y estoy presente, a veces me culpan sin saber lo que ocurrió. Me gustaría que primero preguntaras antes de regañarme. Quisiera que me escucharas sin exaltarte, que pudiéramos hablar bien, sin gritos y sin miedo. Hay cosas que para ti parecen insignificantes, pero para mí no lo son. Después de una discusión, me guardo mucho, y no espero que me des algo material para compensarlo. Solo quiero poder hablar contigo. También quisiera que tuvieras más respeto y prudencia cuando hablas de ciertos temas con mamá, especialmente frente a nosotros. Agradezco mucho tu esfuerzo, tu trabajo, que quieras darnos una vida económica estable. Te agradezco los detalles, desde los globos y los kiwis cuando eras chiquita hasta tus gomitas ahora. Gracias por querer desahogarte conmigo a veces, por compartir cosas de tu historia. Eso también nos une. Solo quiero que podamos resolver las cosas como familia, que no nos hablemos desde el enojo, sino desde la comprensión. No quiero tener que ser una yo adulta con ustedes.
Necesito a mis papás, una versión de mí misma en mayor. Les prometo seguir ayudando en lo que pueda, seguirles cocinando, consintiéndolos, cuidándolos. No necesito nada más, solo los quiero a ustedes. Con amor, yo. Bueno, yo la verdad tengo una opinión bastante rara al tema, pero te reconozco que eres bastante madura y pues nada más. Yo creo que les voy a dar la introducción a las chicas. ¡Wow! Ay, nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Porque si la carta de la mamá en cierta forma fue de mucho agradecimiento, también esta tiene sus cosas tan hermosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo ella vuelve a decir que no quiere ser grande, o sea, en su juventud. Digo, recordemos que esta carta ya nos la envió ya siendo ella una adulta, pero ella la escribió en su adolescencia. Y entonces, ¿qué tanto le cargaron la idea de que tenía que ser como una mamá? Fíjate que los introyectos, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando te dicen tus papás, es que tú tienes que cuidar A tus hermanos pequeños. es que lo que tú hagas, eres el ejemplo de tus hermanos o tus hermanas, ¿no? Es que si tú tiras, no sé, por ejemplo, si no recoges tu habitación, tus hermanos van a ver que no recoges tu habitación y la tienes que tener impecable. Entonces, en esta parte de ponen la responsabilidad sobre tus hombros, el de que tú cuidas, el de que tú haces, el que eres un ejemplo. Y entonces, tú como hijo o hija, sientes que las expectativas de tus papás son muy altas y que a lo mejor no las vas a cumplir, no vas a llegar a esas expectativas. Entonces, qué importante es, ¿no? Esta parte donde como papás debemos de fijarnos en cómo damos la instrucción, cómo damos o delegamos las responsabilidades, cómo les vamos a ir enseñando a nuestros hijos a que cada uno vaya tomando el rol que le corresponde sin que tengan que cumplir con la función de papá o mamá. Ahora, si bien es cierto que de quién aprendemos, de los padres, entonces también tendríamos que irnos hacia atrás a ver de dónde aprendieron los padres, porque a lo mejor a ellos también les tocó una situación de ser adultos chiquitos y entonces lo pasas a la siguiente generación. Y es importante que nos demos cuenta como padres qué es lo que estamos haciendo, porque la otra Sandy es que ella en su carta dice que no le gusta verlos discutir y como que ahí me da la impresión como que los papás son como los niños y entonces ella vuelve a quedarse como la grande, como la que sus papás están discutiendo como niños chiquitos y entonces ella vuelve a decir, entonces aquí la adulta soy yo. Exactamente, porque entonces tengo que decirle a mis papás, oigan, espérense, paren, ¿no? Saben que háganlo en privado, o sea, nos están afectando. Entonces, no dice exactamente bien qué edad tenía ella, pero sí se ve que cuando ella da todo esto es como muy chiquita. ¿Qué te gusta? ¿Unos 14, 15? Sí, pero aún así. 17. Pero no sabemos qué edad tenía, ¿no? Sabía que estaba en la adolescencia. Exactamente, pero, y sin embargo, fíjate que yo he conocido niñas de 8, 10 años que se comportan como unas adolescentes, o sea, como más maduras, y sí le dicen, oye papá, ya deja de pelear con mi mamá, ¿no? O, oye mamá, deja de pelear con mi papá porque me lastimas. Eso viene de la importancia que como cuidadores o como pues educadores de los muchachos, ya seamos padres o seamos los cuidadores, qué importancia de fijarnos en lo que hacemos y en lo que decimos. Porque esta chica dice, oye, es que a mí no me gusta cómo abarcas temas con mi mamá y a mí me incomoda. ¿Y cuántas veces en el girar de la vida no te das cuenta que están los niños o que están los adolescentes? Y de verdad que como papás
Ya saben, regla número 1, no discutir en frente de los hijos. Eso sí nos lo tenemos que llevar, pero como tatuado, ¿no? No podemos, porque los dañamos. Y la otra es también decir que tanto hablamos en frente de ellos y habrá cosas que tendrán que ser en privado. Claro, fíjate, ¿cuántas veces no hemos escuchado a nuestros papás o a nuestros abuelos? Bueno, mis abuelitos ya no están conmigo, ¿no? Pero ¿cuántas veces escuchamos a los abuelos, a los papás decir, es que está chiquito, es que ahorita él no está entendiendo lo que estamos hablando, no lo comprende? No, claro que sí lo comprende, o sea, a su corta edad, ya sea de 3, 4, 10, 8, 9 años, la edad que sea, claro que lo comprenden. Que se hagan los locos que están jugando, pero sí captan. Luego vas descubriendo a los chiquitos que están jugando a la casita y que te están retratando, o sea, están haciendo el juego exactamente como viven en casa. Entonces, no sé, por ejemplo, con problemas económicos, ¿no? Y de repente están jugando, no, hijita, hoy no te puedo comprar la muñequita porque fíjate que papá ahorita no tiene dinero, él tiene problemas económicos y te quedas así de, ¿De dónde lo sacó? ajá, exactamente. Si Fíjate. yo no hablé con él de eso. Pero están ahí como esponjitas. Pero fíjate que hablando de esponjitas, ahorita me hiciste recordar una anécdota era una bebé, yo creo que esta bebé debe haber tenido unos 8 meses porque no hablaba, era una bebé. Y entonces, quién sabe qué estábamos platicando ahí en la reunión y yo le dije algo a la bebé y entonces, no recuerdo exactamente, pero yo me acuerdo que algo le dije y la bebé hizo así, o sea, una cara desagradable, ¿no? Y yo creía que la bebé no entendía. Y después le dije, bueno, entonces no, bebé. Y le hace, ¿no? Y se ríe. Entonces, desde pequeñitos se dan cuenta de todo, porque ellos, aunque no sepan hablar, pues están aprendiendo. Y todo lo que les rodea. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo lo aprendemos de los cuidadores. Exactamente. Entonces, tenemos sí que fijarnos como adultos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos. Yo entiendo que muchas veces no estamos pensando en, ay, me voy a cuidar de no hacer poses porque voy a dañar a mi hijo. No, no, no. Pero sí que ustedes puedan encontrar ese momento donde me estoy detectando que en este momento estoy sintiendo enojo. Vamos a fijarnos mucho en las emociones, porque ahí es donde vamos a captar. A ver, si yo en este momento, Lore, sabes que ya estoy sintiendo enojo contigo, seguramente voy a empezar a pelear. Le bajo 3 rayitas. Me detengo tantito. Fíjense que una actividad que nos ha funcionado en terapia es que hagamos un alto cuando empecemos a sentir, o sea, el ejercicio es, ¿dónde sientes la emoción? Estamos hablando de enojo en este caso. O sea, ya me estoy empezando a enojar. ¿En dónde la sientes? Porque si hay personas que sienten el enojo en las manos. A las orejas. Yo lo siento aquí en el estómago, en la boca del estómago. No sé tú dónde lo sientes el enojo. Lo estoy sintiendo en el estómago y en las orejas. Una vez que empiezo a sentir las orejas calientes, se me va la garganta y luego baja al estómago y que explota. Y dices, ya voy a empezarnos a conocer de esa emoción que siento en la parte de mi cuerpo y en ese momento es decir, lo detengo. Sí, yo les digo a mis consultantes, sí, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Y te das la vuelta para empezar a hacer ese tiempo fuera para evitar el impulso de empezarme a enojar y empezar a decir, porque ya cuando nos desbordamos, o sea, es un segundo. Si no detenemos a tiempo, nos vamos a detonar. Y entonces es cuando decimos cosas que no queremos decir. Correcto. Y empiezan los problemas. Algo que me llamó la atención de nuestra amiga aquí también es esa ambivalencia de los padres. O sea, a ver, papá, yo te quiero comentar de los novios, de quien me gusta, y tú me frenas. Y entonces ya el papá descalifica. Y entonces ella dice,
Bueno, pero tú tienes una familia, tú tienes hijos y esposa, y entonces ya me confundes entre esto, o sea, está bien o está mal. Y ahí vienen otra vez pues esos pensamientos intrusivos de que ver, no sé qué tengo que hacer. Y, y cómo también damos dobles señales como padres o eh, Mensajes. dobles mensajes. Y entonces, qué difícil, la verdad es que dicen que no nos enseñan a ser padres y que los hijos no traen un manual de instrucciones cuando nacen, pero yo creo que es muy importante que también nos preparemos como papás lo que tenemos que ir haciendo y hay buenas escuelas para padres. Esto me recuerda mucho a que, no sé, por ejemplo, bueno, a ver, lo que acabo de decir es bien importante, ¿no? En esta parte donde me estoy preparando para ser papá, o sea, o quiero ser papá ahora, en 2 años me gustaría empezar a formar mi familia. Y en estos 2 años, ¿qué tanto me voy a preparar para esa llegada? Pero la verdad es que muchas veces, Lore, no decimos, ay, sí queremos ser papás dentro de 2 años, y ya estamos ya, quedé embarazada, o ya, quedé embarazado, ¿no? Y dices, tic-tac, tic-tac. Entonces, más bien, cuando llega el embarazo, ¿qué tanto podemos empezar a investigar sobre la crianza, ¿no? Y Sí, entonces empezar a prepararnos en esa escuela para padres. Como tú dices, no venimos o no vienen los niños con un instructivo, y entonces, pero sí puedo investigar, ¿no? sí, y si ya lo investigaste, también fíjense que en Grupo Guía tenemos, le llamamos grupo, el grupo de papás, ¿no? La terapia de grupo de papás. Y entonces aquí es donde todos estos papás se conectan y empiezan a platicar de las situaciones que pasan en casa y entonces empiezan a tener esas herramientas que sirven como ese manual. Porque cuando tenemos hijos más chiquitos, a lo mejor algún otro papá puede analizar sobre su hijo más grande y vas aprendiendo de las experiencias de otros papás y es bien bonito porque entonces empiezas a tener eso de que, mira, le puedo hacer así. Yo, yo he visto casos, a mí me llama mucho la atención porque es un papá que está terriblemente preocupado porque su hijo es todo no, todo está mal, o sea, su hijo es muy negativo. Y entonces, pues obviamente no quiere hacer nada en casa. Y entonces le dicen, y es no, y yo por qué, y no sé qué, ya sabes, clásico adolescente que dicen yo no, yo no, yo no. Y entonces, platicando con este papá, en una oración yo creo que era una oración, no sé, de unas 10 palabras, dijo 3 nos. Entonces, que volvemos a lo mismo, ¿qué tanto estamos enseñando? Si es, no vas a salir si no recoges tu cuarto. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos haciendo que los hijos repliquen eso mismo? Fíjate, mi famoso fíjate. Yo, según voy a trabajar en fíjate y nomás no se me quita. Pero, volviendo a eso, ¿cómo podemos hacer que ya no se repitan esas conductas? Por ejemplo, si no recoges tu cuarto, no salgas, ¿no? ¿Qué sucedería si desde pequeños, a los 4 años ya pueden empezar a hacer cosas, ¿no? A los 5, ya empezar a subir, para que entre los 8 y los 10 años en automático sea la casa recogida, la cama recogida? Entonces, es mucha chamba la que tenemos que hacer nosotros como papás, porque a veces estamos como muy envueltos en el traje, ¿no? De córrele en la escuela, córrele al trabajo. Entonces, si nosotros planeamos y organizamos, ¿qué tanto les podemos enseñar a los hijos para que cuando sean adultos no te vas y no recoges tu cuarto? Eso tiene que ser como ponerte los calzones todos los días.
¿no? El que tener ese hábito de tu habitación recogida. Pero ¿qué tanto nosotros reforzamos lo negativo, Sandy? Mucho. Entonces, ¿cómo pudiéramos cambiar ese no sales si no recoges? Podemos cambiarlo a si quieres salir, debes recoger tu cuarto. Y entonces quitamos los negativos y así de cualquier manera, volviendo a lo que dices, podemos armar ese hábito, pero ya en un pensamiento positivo. Claro, porque, fíjate, un tío me decía, aquí dice prohibida, ¿no? No les voy a platicar exactamente lo que decían, ¿no? Entonces aquí dice prohibido, más el no, negativo con negativo da positivo. Entonces yo sí puedo hacer esto aquí. Entonces, eso es lo que pasa con los chicos, ¿no? Entonces me están diciendo no más, ¿no? Pues no. Entonces, sí me voy no importa si hice o no hice, yo de todas formas voy, ¿no? O la otra es, también depende de cómo seamos de permisivos, ¿no? Ah, vale, mami, te prometo que mañana te lo compenso. Y hago mi cuarto. Y te lavo los trastes. ¿Y qué pasa? Que llega el otro día, me hizo el cuarto, me lavó los trastes y tú te enojaste peor. Y ya se te olvidó de que hay una consecuencia negativa por lo que dejaste de hacer. Entonces sí, tenemos que fijarnos mucho. No irnos a los extremos, ni tan permisivos, Ni tan autoritarios. Exacto. Y aquí volviendo a nuestra amiga con sus 2 cartas, lo que queremos llegar es a que la importancia de la crianza, pero también el ayudar a los adolescentes, porque están pasando por una etapa difícil, y qué tan importante para ellos es expresar. Porque ella comenta que está escribiendo estas cartas porque no tiene esa apertura para llegar a hablar con los papás. Y entonces volvemos otra vez a las cuestiones de la comunicación. ¿Qué tanto como padres tenemos que abrir esa comunicación? Hay una frase que alguien dijo aquí en la clínica de ¿qué te gustaría? Que cuando tu hijo sea grande diga, no, esto no se lo va a decir a mi papá, no sé si te acuerdas. Mejor no se lo digo, a que piensen, no, mejor sí se lo digo. ¿Te acuerdas de esa frase de que mejor hagamos que los hijos nos quieran contar? Como que sean más abiertos. No recuerdo bien la frase, pero esto viene mucho del apego seguro, Gloria. No, si tú en ese apego seguro das esas herramientas, ¿no? De darle la oportunidad a tu hijo de ser escuchado, es decir, por ejemplo, oye, mami, es que fíjate que vi en la televisión esto y que tú le digas, no, espérate, no, ahorita no. Estoy ocupado. Pero, ¿qué te parece si? A ver, hijita, tengo poquito tiempo, pero vamos a platicar bien rapidísimo, ¿va? Sí, mami. Y empezamos a platicar, bla. Ok, mi amor. Y entonces reafirmas, oye, me parece muy interesante. ¿Qué te parece si me ayudas, o sea, por ejemplo, a tender la cama y me vas platicando? Y entonces los incluimos. ¿Qué importancia de la inclusión en la familia y en la pareja? Porque ahorita nos estamos hablando de que cuando aquí separamos, ¿no? La carta al papá y la carta a la mamá, pero ¿qué tanto como pareja tenemos que ser un equipo para darle ese bienestar y ese apego seguro que comentas a estos hijos que necesitan ser escuchados? Y a veces anda uno metido tanto en el trabajo que olvidamos esos espacios para abrirnos, para decir, oye, ¿qué es lo que tú me quieres contar? Y de verdad que la vida va rápido y no nos damos ese espacio para validar a nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes, y sobre todo en esta época de la adolescencia, que les decía yo la semana pasada que están en la edad del chocolate porque todo les choca y nada del islate, pero en realidad están pasando por muchos cambios que también necesitan ser validados. Es correcto. Y vamos a regresar como al ejemplo que yo estaba dando. Entonces, cuando tú empiezas a dar esas instrucciones de, bueno, ayúdame y te escucho. Cuando llegamos a esta parte de la adolescencia, oye, mami, oye, papi, fíjate que me está sucediendo esto.
a ver, hijo, explícame qué es lo que está sucediendo. Y entonces empieza esa plática, ¿no? Más fluida. A que cuando es al revés, es que ahorita no puedo porque tengo ya mucha prisa, sabes que al rato, ahorita no empieces con esas cosas porque hay mucha prisa. Cuando llegamos a la edad de adolescentes, ¿para qué le cuento a mi papá? ¿Para qué le cuento a mi mamá? Me va a salir con el qué tiempo, que son mis tonterías, que otra vez voy a empezar. ¿Para qué les cuento? Mejor me voy y les platico a mis amigos y mis amigos, la fiesta, no te preocupes, aquí nosotros te escuchamos. ¿No? Y entonces qué importante es darles esa apertura a que nos cuenten. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo con ustedes, señores adolescentes, pero les podemos dar una orientación como papás. O sea, también es importante que tanto los padres seamos empáticos con los hijos, pero también los hijos sean empáticos con los padres y que también en esa adolescencia, pues puedan decir, bueno, a lo mejor puede que mi papá tenga la razón y también escuchemos como hijos, porque a veces los papás pues ya llevan unos 2 pasitos adelante de nosotros y podemos escucharlo aunque no estemos de acuerdo. Ahora también, bueno, todo esto que dijiste es muy importante. Pero también hay que reconocer, Lore, que hay veces que no todo les contamos a los papás porque son nuestros secretos. Pero qué importantes son las redes de apoyo. Es decir, por ejemplo, si la familia es extensiva, qué importante es la figura de la abuela, de los tíos, las tías, ese apoyo incondicional que encontramos en esas personas que lejos de juzgarnos, nos otorgan su abrazo, su hombro para poder llorar. Y fíjate que me pasó esto o me peleé con mi mamá y dije esto. Y entonces, cómo esos tíos o esas figuras de apoyo nos brindan esa protección y nos dan ¿Contención? esa contención. Incluso sí podemos recibir a lo mejor como el jaloncito de orejas, pero también recibimos el apapacho. Sí, porque a veces esas figuras de apoyo pues pueden ayudarnos a descargar esto que nuestra amiga hizo con sus cartas, pero lo descargamos con alguien que nos quiere. Pero es importante que, decías tú, los amigos. O sea, también los amigos son parte de esa red de apoyo, pero no hay como tener una persona adulta que tiene una mejor visión de la vida y a veces como adolescentes no queremos. Y es ahí donde muchas veces lo que hizo nuestra amiga en su terapia empezó a hablar de esto para poder desahogar lo que sentía y entonces hay una guía. Y aparte lo empieza a ver desde diferente ángulo, porque aquí eso es lo que hacemos. Empezamos, no sé, por ejemplo, yo llego contigo y te digo, no, es que fíjate que me pasó esto y esto. A ver, obsérvalo desde acá, a ver, fíjate. Ah, ok. ¿Qué pudiste haber hecho con esto? Ah, pues esto otro. Entonces, ¿cómo las personas empiezan a dar cuenta que hay diferentes ángulos donde lo podemos ver y donde también podemos aceptar que nosotros nos estamos equivocando en esto, sin disminuir como La autoridad del padre. o disminuir la emoción que estás sintiendo como hijo? Sí, porque es un todo. Porque mira, a mí me llama la atención aquí nuestra amiga, dice al papá que le desespera profundamente cuando hace comentarios de tipo sexual. Y muchas veces como padres, pues da así como pena, porque también hay veces de cómo fuimos educados, a lo mejor hubo ciertos tabúes y ya cuando llegan los hijos a preguntar cuestiones sexuales, los papás se quedan con el ojo cuadrado y ya no saben qué contestar y es ahí donde las redes de apoyo, ya sea terapia, ya sea algún otro figura de autoridad, pueden ayudar a abrir estas cosas y también para que el adolescente sepa cómo abordarlo porque su papá ya le generó ahí esta situación de duda para poder abordar ciertos temas. Claro. Ahora, a ver, si en esta parte
de que yo doy apertura, ¿no? Como adulto. Es que ya hace falta que hay que revisar todo hacia atrás, ¿no? Si yo estoy observando que yo le estoy diciendo a mi hijo, a mi hija, estos temas así y así ya no se hablan en casa, es porque seguramente atrás no los hablé. O porque aquí tenemos dos conductas, ¿no? La de ella y la de él, como papá y como mamá. Si mamá me está diciendo, ay, es que hablar de sexo, es que esto no lo podemos abordar porque es que eso es muy personal, pero papá es más abierto y dice las cosas como van acerca de la sexualidad, entonces hay estos estilos de pensamientos muy disparejos y entonces ella a lo mejor está así de, y mi papá es un grosero porque ¿por qué habla de esos temas? Y frente a mis hermanos también, entonces también ya empieza a ver ahí como un miedo a hablar de ciertos temas por la situación familiar. Entonces, de verdad, la importancia de que papá y mamá, ya sea juntos o separados, estén en una misma sintonía. A veces es un poco complicado porque ya hemos tenido en programas pasados cuando en una separación es imposible hablar con la otra parte, pero tendríamos que ir buscando esas herramientas que de verdad a veces la terapia ayuda mucho para dar esas herramientas y dar una mejor crianza y ayudar a que los hijos puedan expresarse de la mejor manera y abrir los canales de comunicación para que la familia fluya con un mejor estilo. Es correcto, mi Lore. Pero, bueno, hay que recordar que esta amiga está haciendo un trabajo bien bonito, es un trabajo bien bonito terapéutico, escribiendo a papá y a mamá. ¿Cómo podemos ir trabajando toda esta situación a partir de estas cartas? Descargando todas nuestras emociones, sacando toda la frustración que nos hace sentir ambas figuras de autoridad. Y bueno, a mí me gustaría... No, y si estamos hablando de que con este ejemplo, la verdad es que es un muy bonito ejemplo para, si no sabes tú cómo expresarle directamente a tus papás lo que estás sintiendo, puedas escribir un tipo de estas cartas para que puedas leer qué es lo que estás sintiendo y poder hacer un análisis de lo que te está sucediendo, porque esta amiga a mí me encantó, ella dice que ella escribió esto ya lo comparte como una adulta joven, pero dice que las familias nos escuchen. Y ella dice, lo hago no para reprochar, sino con la esperanza de que estas palabras sirvan de puente para que madres y padres puedan asomarse a lo que a veces sus hijos no logran decir. Y realmente esto es lo que queremos expresarles a ustedes, de que abramos esos canales de comunicación, porque a veces los hijos no saben cómo expresarse y siempre tienen muchas cosas que decir y hay que abrirnos a escucharlos. Cierto, mi Lore. Hay que recordar que no debemos de tener miedo a lo que pueda pasar. Si nosotros empezamos a tener miedo, o más bien, reconocer el miedo, porque ya lo tengo reconocido, ¿cómo lo voy a ir cambiando para irme comunicando con mis hijos? Porque muchas veces tenemos miedo a lo que nos puedan preguntar y que no sepamos cómo responder, cuando ya no sabemos. No sabemos qué es lo que le vamos a decir, ¿sí? Y ahora cómo le resuelvo esto. Pero si nos damos la oportunidad, como tú dices, a abrir esa brecha y también de reconocer, hijo, ahorita no tengo la respuesta, pero dame la oportunidad de investigar y lo platicamos. ¿Qué te parece? Porque también no somos sabios todo el tiempo. Sí, y como padres no tenemos todas las respuestas y también se vale decir, ¡auch! Creo que me agarraste de bajada, eso no lo sé, vamos a investigarlo, porque también ayuda bueno, vamos a investigarlo y checamos de qué se trata y además si tienes esas dudas, hijo,
podemos ir a preguntar a alguien más para que nos ayude y sienta ese apoyo. Es que los invitamos a todos a que abran esos canales de comunicación con sus hijos, que les den el lenguaje del amor que cada uno necesita, porque es muy importante que hablemos, porque ella lo comenta, es que tú me quieres dar abrazos y a mí no me gustan los abrazos. Entonces vamos a hablar el lenguaje del amor que te llena a ti y que te hace sentir amada, y el que me llena a mí y me hace sentir amado, y empezamos a vibrar en una misma sintonía. Eso me parece. Entonces, vamos a dejarles de tarea que investiguen sobre los lenguajes del amor. Investiga cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, de tus hijos, incluso el tuyo mismo, ¿no? Que vayas reconociendo, ay, es cierto, a mí me gusta esto me hace sentir bien, y empieza a llenar los tanques del amor de los otros, y vas a ver que en automático los demás empiezan a hacer lo mismo. Así es, porque recuerden que muchas veces nosotros damos el amor de una manera y nos llenamos de amor de otra manera. Entonces ya abordaremos los 5 lenguajes del amor en otro capítulo, pero mientras les dejamos que vayan investigando para que vayan observando cuál es ese lenguaje del amor, que lo dice Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor. Muy bien, mi Lore. Recuerden que nosotras hacemos juntas Lorenza. Por favor, recuerden utilizar la inteligencia a su favor. Y todo lo que hagas, hazlo con amor. Hasta la próxima. Bye, bye.